quiero estresar. Consejeros, consejeras, vamos a dar comienzo a la reunión del día de hoy por respeto a todas las y los consejeros que se conectaron puntualmente a la reunión. Le pediría a Luis Enrique Mendiola si me hiciera favor de proyectar el orden del día que tenemos pensado para el día de hoy. Tenemos esperado que sea una reunión breve, en realidad solamente vamos a informar sobre las actividades de la semana pasada, reiterar sobre las actividades que tendrán esta semana, informarles sobre la reunión que tuvimos en la tarde y asuntos varios. Este es básicamente el orden del día. Reportar el trabajo que se ha realizado en comisiones internas especiales, bueno, más bien en comisiones especiales. Las comisiones internas son las de comunicación, vigilancia y todo eso. Las actividades en las mesas de gestión metropolitana y sus grupos de trabajo, que se hubo la semana pasada, y reportarles las que van a sesionar esta semana. Informarles sobre la reunión que tuvimos al mediodía de hoy sobre el proyecto de la Glorieta de la Normal y también asuntos varios. Eso sería cuánto. Entonces vamos a iniciar con la sesión informándoles sobre el trabajo en las comisiones en las comisiones especiales. Primero que nada, bueno, le pediría a Luis Enrique nada más, es que me puedes apoyar a este punto, Luis Enrique, nada más porque tengo que tenemos pendientes. Tú informa sobre este punto. Sí, claro que sí. Estaba escuchando eco, ¿verdad? ¿Ya me escucho bien? ¿Verdad? Sí. ¿Ya? Ok, perdón. Disculpen, denme un segundito y ahorita comenzamos con el punto. Bueno, como les comentaba Jesús, en esta parte vamos a informar un poco de lo que se tuvo en la semana en las comisiones especiales. Primeramente, el martes 13 de abril sesionó la comisión especial que se encarga del proyecto Iconia. Recuerden que la sesión pasada se empezó a hablar del tema y bueno, el siguiente día, que fue el martes 13, se sesionó. En esta, pues a grandes rasgos, se comenzó a definir la ruta de trabajo de la misma, se empezaron a abordar los proyectos de la comisión mismos que el consejero Gerardo apoyó en la realización de los mismos y se les presentó de manera general también en la reunión de la semana pasada. Y bueno, como acuerdos finales también se acordó que hubiera dos reuniones en primera instancia, que sería mañana martes 20 de abril con el investigador Salvador Dueñas, que tiene una tesis sobre el tema, también tema que se les dio a conocer la semana pasada, y con algunos invitados expertos en el tema constitucional, específicamente en esa parte de los predios y la situación legal que haya al respecto. Y también se acordó que en la siguiente semana, el siguiente martes 27, hubiera una segunda reunión con autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara que estén inmiscuidas en el tema y el movimiento social que también está metido en esta demanda, ¿no? Esos fueron los acuerdos. Como les digo, se acuerda que mañana haya una reunión con esos invitados especiales. Y bueno, ahora sí le cederé el uso de la voz a alguien que le interese de la comisión, ya sea el consejero Gerardo, Aldo, o quien le interese abordar el tema, si consideran pertinente ahondar un poquito más en ello. Sí, gracias, Luis Enrique. Buenas tardes, consejeras, consejeros. Simplemente para anotar, como bien decía el compañero Luis Enrique, tuvimos la primera sesión, se presentó el esquema que les compartimos también en la sesión anterior del Consejo, que
cuál sería la propuesta de ruta de trabajo o de proceso a seguir para ir avanzando en este tema del problema que se ha generado en relación a Iconia. En lo general, la comisión estuvo de acuerdo en abordar las cosas con ese sentido. Revisamos la ficha de trabajo que se preparó previamente. Y bueno, habiendo una coincidencia en lo general de cómo hacer el abordaje, se propusieron algunos personajes que podían, a quienes podríamos invitar para que formaran parte de este diálogo y poder generar así un conjunto de información y visiones para alimentar la visión propia del Consejo. Se plantearon algunas fechas, de hecho, no sé si voy a abrirla en un segundo. Voy a abrir rápidamente la pantalla para simplemente socializar un par de fechas que se acordaron al respecto. Estuvimos de acuerdo en hacer la convocatoria de algunos personajes. Hace falta que definamos quiénes van a ser o cómo va a quedar el orden del día para la sesión de la próxima semana. A ver, aquí ya lo estoy abriendo. Déjenme compartir pantalla brevemente. Miro. Ok. Compartir. Bueno, este es el proceso de trabajo que lo vimos la semana pasada y sobre el que estuvimos de acuerdo. Uno de los puntos importantes de la sesión fue definir el objetivo que a grandes rasgos quedó de la siguiente manera: definir la recomendación que debe emitir el Consejo Ciudadano Metropolitano relativa sobre el problema que deriva de los convenios realizados entre el Ayuntamiento de Guadalajara y los privados Puerta Guadalajara y Iconia. Acordando este objetivo general, planteamos la siguiente agenda de trabajo que tendría su primer verificativo el día de mañana, martes 20, en donde, como bien dijo Luis Enrique, de 6 a 7, bueno, aquí el orden estará invertido, de 6 a 7 tendremos la presencia de especialistas. Uno ya está confirmado, el otro aún está por confirmar, pues el día de hoy apenas tuvimos la definición. Hubo algunos especialistas que no pudieron, de los que fueron propuestos por los comisionados, que no tuvieron la posibilidad de participar por diferentes razones. No vale la pena aquí hacer mención de ellas, pero esta fecha ya quedó acordada y definida y mañana tendremos sesión en ese sentido. Y se prevé que para el martes siguiente tengamos la presencia de los movimientos sociales y la presencia del Ayuntamiento de Guadalajara. Esto todavía sigue siendo tentativo. Hoy tuvimos en la sesión en la que acudimos la consejera Guadalupe, el consejero Enrique y la consejera presidenta Mariana, en el Cabildo de Guadalajara el día de hoy. Tuvimos contacto con el enlace metropolitano del municipio de Guadalajara, con quien brevemente rebotamos la información, acordando que en el transcurso de la semana podríamos definir el marco en el que el ayuntamiento tendría participación y el compromiso será en todo caso enviar la invitación al movimiento social para que participe. Ya ha habido un acercamiento también, simplemente habría que formalizar la invitación para que el próximo martes tengamos esta reunión, de tal forma que en esta semana y la siguiente el proceso de recibir información de las partes lo podamos tener y podamos pasar en las fechas del 4 de mayo al 9 de mayo, en las próximas 2 semanas, la integración de perspectivas tras el análisis inicial y la presentación al Pleno, al Consejo Ciudadano de la configuración de lo que podría ser esta postura, y posteriormente, aquí ya no tenemos fechas, elaborar el posicionamiento final y hacer las acciones que correspondan de lo que deliberemos en conjunto. Sin más que presentarles esto, pues es lo que hemos acordado en la comisión de Iconia. Gracias. No sé si algún compañero quiera también, que de los integrantes de la comisión, hacer alguna precisión de lo que se me haya pasado decir a mí. Muchas gracias, consejero. ¿A alguien más le gustaría ahondar un poquito más en lo que comentaban con respecto específicamente a este tema de la comisión del proyecto Iconia? Muy bien. Bueno, pues entonces, si les parece bien, para seguir con el orden del día, voy a continuar con el tema.
Bueno, la siguiente comisión especial que sesionó la semana pasada fue justamente la de Arbolado Urbano y Medio Ambiente. Esta sesionó el jueves 15 de abril. Y bueno, como ya se ha vuelto una costumbre, se planteó por parte de la Secretaría Técnica del Consejo que se hiciera este llenado de fichas de la ruta de trabajo del Consejo Ciudadano. Esto se va a generar y se acordó también que hubieran dos objetivos principales que se estuviera trabajando a la par. El primero de ellos sería el tema justamente del arbolado urbano, y en esta parte se van a enfocar, como de hecho fue propuesta por el mismo consejero Rubén López, y con apoyo de la consejera presidenta Mariana Ceja. El otro objetivo, que si no mal recuerdo le nombraron cinturones verdes, está también conformado por el consejero Aldo Prieto y el consejero Roberto Patlán. El acuerdo fue justamente que se empezaran a trabajar estos dos equipos, dentro de la comisión, estos dos equipos internos dentro de la comisión, para que los temas fuesen avanzando. Y bueno, hasta el momento fueron los acuerdos. Se abordaron también temas particulares como que a partir de una infografía se publique en redes sociales sobre este compromiso que debe de existir tanto de parte del Consejo, pero a la vez hacer un llamado a la ciudadanía para el tema de los incendios forestales y el impacto que tiene esto a la metrópoli, y también generar un documento de pronunciamiento del Consejo en este aspecto para que las autoridades volteen a ver el tema, ¿no? Digo, sabemos que hay muchas demandas de la ciudadanía, no es común, esto es cada año, y bueno, se tocó el tema de manera general, se va a generar un documento que lo apruebe la comisión y después se pase a ustedes para que lo conozcan, y alguna cosa que requieran, pues se agregue o se cambie, ¿no? Igual también le pediría ahí al consejero Aldo o a algún consejero de la comisión si quiere ahondar un poquito más sobre lo que mencioné. Adelante. Si me permiten. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, nada más para ampliar un poco la información, la idea de formar dos comisiones tiene su origen en que detectamos que las rutas de trabajo eventualmente se iban a separar, puesto que es muy diferente la atención al arbolado dentro de la urbe, vamos a decir, de la plancha de concreto, a un arbolado fuera de esa plancha de concreto. Las instancias que competen son totalmente, bueno, no totalmente, pero eventualmente serán diferentes. Los niveles de gobierno también son totalmente diferentes. Entonces, por eso que se optó en hacer dos grupos de trabajo por las diferencias que se encontraron desde su origen. Y diferencias en el buen sentido de la palabra. Por otro lado, dentro de lo que estábamos platicando, pues surgió, por supuesto, el asunto del bosque de la primavera, y en el ánimo de no pecar por omisión, pues es que también surgió la propuesta de poder pronunciarnos en este sentido, puesto que le compete definitivamente al Consejo Ciudadano Metropolitano el tema, y no hacer ni siquiera un pronunciamiento creo que puede, sería, insisto, pecar por omisión. Básicamente la información que nos compartió Luis Enrique es la correcta, y nada más quise ampliar estos dos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero Aldo. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario al respecto de los que integran la comisión. Consejero Rubén López. Sí, buenas tardes. Nada más tengo la duda cuando yo presenté las fichas, presenté mis estrategias. Quisiera saber si las vas a dar a conocer, de ahí estaríamos partiendo para tomar las acciones correspondientes. Y uno de los puntos que yo estoy solicitando, por ejemplo, ahí es hacer la invitación a las instancias correspondientes, en este caso parques y jardines, para conocer ciertos aspectos de la problemática que se está presentando y sigue presentando en la ciudad. En este caso, ¿cuáles son los objetivos? Conocer precisamente, o sea, ir al diálogo con ellos primeramente, y luego conocer cuáles son los recursos humanos, materiales, vehículos con los que cuenta esa dependencia. La otra parte es conocer cuántos miles de metros cuadrados, de áreas verdes cuenta el municipio.
De ahí estaríamos partiendo, además de qué estrategias han tomado ellos para solucionar este problema. Entonces, mis propuestas son para corto plazo y mediano plazo nada más. No nos vamos a ir a largo plazo, porque son acciones que se pueden tomar a la de ya. Pero sí es importantísimo que el consejo pues sea el vínculo, desde luego, importante aquí para que a través del consejo tomemos las acciones en tiempo y forma. Es lo que podría comentar. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, consejero Rubén. Bueno, más para hacer una pequeña recordatorio de cómo funciona el tema. Específicamente, consejero Rubén, a su pregunta de cuándo era la fecha, si no mal recuerdo, se dieron 2 semanas como fecha límite, que sería el jueves 6 de mayo, justo se cumplen las 2 semanas. Usted ya nos envió sus fichas. Vamos a hacer el concentrado de la información con el resto de los integrantes de la comisión para hacer esta integración que normalmente hacemos por parte de la Secretaría Técnica y después exponerles primeramente a la comisión. Y bueno, dentro de este acuerdo, y esto también para conocimiento de todas y todos, pues se les planteó que propusieran, ¿no?, las instancias. Usted ya mencionó, consejero Rubén, algunas, como parques y jardines del ayuntamiento, o de los ayuntamientos en este caso, y bueno, ese sería como el camino a seguir. Igual, en la próxima sesión que haya, les informaremos a todas y a todos para que estén al tanto de lo que se ha ido avanzando en dicha comisión. Bueno, para continuar con esto, comentarles que también nos reunimos, no como sesión, pero sí como uno de los acuerdos que ha visto dentro de la comisión especial del túnel vehicular Ávila Camacho. Como bien saben, se les ha estado informando, hubo una reunión incluso con autoridades del Ayuntamiento de Zapopan, específicamente con el director de movilidad, Jesús Soto, y el director de Obras Públicas, Ismael Jauregui, ambos del Ayuntamiento de Zapopan, y a partir de estas reuniones que hubo una invitación formal a los integrantes de la comisión para que conocieran la zona peatonal, ¿no?, a nivel de calle. Entonces, en esta parte también, aparte de los integrantes, se sumó el consejero Carlos Martínez, que en ocasiones pasadas nos había comentado que él estaba informado, incluso había colaborado en un proyecto sobre esta problemática, específicamente de las zonas peatonales y sus accesos, en la zona que también está arriba, ¿no?, pues la estación de Zapopan Centro, de la línea 3 del tren ligero. Y bueno, el jueves fuimos ahí y bueno, a grosso modo estuvimos en tres puntos, nos reunimos en la plaza, en esta área renovada, fuimos al cruce cercano al ISSSTE, si no mal recuerdo es el cruce de Américas y Javier Mina, si no el consejero Carlos, que bien conoce la zona, me sabrá corregir. Y también se vio la otra parte, justo a un costado de la plaza, para ver estas problemáticas. Los funcionarios nos presentaron cómo está el proyecto, cuáles son los cruces, y bueno, en esta parte sí me gustaría cederle la voz a los consejeros. Creo que ellos nos van a dar una visión más acertada de lo que vieron, y bueno, les cedo el uso de la voz tanto al consejero Carlos Martínez, que fue el que asistió, el consejero Iván o el consejero Rubén. Quien guste tomar la palabra, adelante. Sí, Enrique, quiero tomar la palabra. Aquí en este sentido, respecto a esta visita que hicimos, pues como lo comentaba la consejera presidenta en la reunión de hoy mediodía, pues me dejaron igual, porque el objetivo era revisar el origen de los escurrimientos o de los encharcamientos del túnel. Ya una vez que tuvimos las pláticas ahí con el director de Obras Públicas, con las otras personalidades, pues fue más que nada hacer una revisión de lo que son las cuestiones de movilidad, en donde el director de Obras Públicas se concretó pues a mencionar que simplemente ellos se hacían cargo de lo que era la iluminación y de los pavimentos, más la otra parte de los escurrimientos o de los encharcamientos le corresponde a la CSTMS en el comentario. Situación que salió de una opinión personal que yo te comentaba a ti, te comenté, que me hicieran un escrito, una carta poder o un oficio para yo pasar a la SCT para saber cuál es el estatus que prevalece a partir de cuando se hizo la entrega de recepción de esa obra, a qué fue a lo que se comprometieron ellos en su momento, y conocer pues cuál es la situación que prevalece aún, porque no vemos avances en ese sentido.
y desafortunadamente pues no estuvo el compañero Aldo, Josué en ese día para haber revisado ambos la situación, pero pues de alguna manera las cosas no se habían dado porque no hubo quien nos informara al respecto. El tema era de mi parte, por ejemplo, el interés de ver cuál es el origen de esos escurrimientos, de esos encharcamientos, qué se ha hecho al respecto después de todos los números de accidentes que han pasado ahí, y parece que estamos igual. O sea, esa es la parte que yo me quedé con esa imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Sí, justo antes de continuar cediéndole la voz, una puntualización que se me pasó comentarles ahorita, justo lo que usted mencionaba, consejero Rubén. Al final hubo esta petición de si se podía pasar a la zona del túnel, ¿no? Para ver estos escurrimientos, que esa fue el inicio de la demanda de la conformación de la misma comisión por el consejero Josué Sánchez. El tema que nos comentaban es que se necesita llegar, es más fácil llegar en vehículo, con chalecos, con ciertas, cierta seguridad, ¿no? Para no peligrar, porque pasan ahí el túnel. Entonces, en primera instancia se invitó a la zona peatonal, que fue la que recorrimos, pero es importante mencionar que se comentó que se puede dar este recorrido, hay que organizarlo, hay que acordar una nueva fecha, llegar en vehículos si es posible ahí a la zona de esta bahía que hay para meter los vehículos y ver esta parte, ¿no? Si se llega a concretar esta reunión, que fue lo que ellos mencionaron, a lo mejor ahí el consejero Josué nos puede apoyar y también tener su visión, ¿no? Su retroalimentación, esta plática con los funcionarios, que es lo que se necesita. Y también ya para agregar, una de las demandas que comentaba el consejero Rubén era simplemente que el consejo, más allá de enterarse, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, pues empujar que este tema, porque si bien recuerdan, los funcionarios de Zapopan nos mencionan este limbo legal que hay entre que no se ha hecho la entrega total de la obra, entre ello tiene que ver este tema de la transmisión de agua y bueno, se tiene que hacer este proceso y el consejero Rubén les propuso, y yo creo que es una muy buena propuesta, hay que empujar ese tema para que el consejo sirva como vehículo, como presión, para que en este caso a la SCT se le mencione qué es lo que les está deteniendo en entregar la obra, o bien cuál es la corresponsabilidad, si le toca al gobierno del estado hacer algo, al mismo gobierno federal a través de la SCT o al gobierno municipal. Hasta ahorita tenemos la versión del gobierno municipal, hay que saber las otras partes, pero bueno, esta es la parte en la que vamos y era importante mencionarlo porque creo que ese fue uno de los grandes resultados de ese recorrido, ¿no? Que el consejo sirva como vehículo, como presión para saber cómo se desvincula esto y que se resuelva el tema de las filtraciones. Ahora sí, creo que ya agoté ese tema, pero sí me gustaría, no sé si el consejero Carlos, Iván o el mismo consejero Josué quieran comentar algo para ya cerrar esta parte. Sí, sí, me completar ahí la información. Sí, adelante. La solución que tiene Obras Públicas para ese túnel es una solución técnica de inyectar ahí algunos productos como tipo impermeabilizar, más o menos. Es una solución que vale más o menos como 4 millones de pesos, que realmente, dicho por el director de Obras Públicas, que realmente para el monto de la obra, eso y nada es lo mismo, ¿no? Es muy poquito dinero como para los riesgos que se está corriendo, ¿no? En ese sentido, como para detener estas filtraciones de agua, que esa es una opción. No sé si haya otras, desconozco, eso es lo que nos informó el director de Obras Públicas, que estuvo estudiando el tema. Y lo que sí es urgente es solucionar el tema de la entrega-recepción de esa obra, ¿no? No es posible que el justificante sea que no le puedo hacer nada porque no es mía, ¿no? Entonces, en pocas palabras. Entonces, yo creo que eso se tiene que solucionar a la voz de ya, ¿no? Ver los mecanismos para que se solucione y que entonces, si la obra la va a operar el gobierno del Estado, bueno, pues que el gobierno del Estado asume esa responsabilidad, o si la va a recibir el ayuntamiento, pues que también se encargue, ¿no? En ese sentido, desconozco cuál sea la problemática de la entrega-recepción. A lo mejor el gobierno del Estado está poniendo una serie de requisitos que creo suponer, porque no creo que sea el único problema que tenga esa línea 3 a todo lo largo, ¿no? Yo ahí en lo corto, en alguna ocasión que me encontré con el ingeniero David Zamora,
que decía, oye, ¿cómo es posible que hayan puesto bajantes de PVC en todo lo largo de la línea? Una obra que vale 34,000 millones de pesos y con bajantes de PVC, el sanitario, del económico, y además adosados a las columnas, ¿no? O sea, es inconcebible. De perdidos, si los vas a dejar así, se te olvidaron, pues ponlos de fierro fundido, ¿no? O de un material que resista mucho más. Pero bueno, yo creo que algunas de las observaciones que tiene el gobierno del Estado son por ahí. Entonces habrá que ver, habrá que revisar y habrá que platicar pues, con SCT para ver cuál es la problemática, ¿no? O el gobierno del Estado, o la gente que está operando este tema de la entrega y recepción, pero pues yo creo que sí hay que presionar. Si no, nos vamos a meter aquí 6 meses, un año, ¿eh? O más. Hay obras, hoy en día hay obras de los ingresos carreteros de la ciudad que no son entregadas por SCT al gobierno del Estado. Y por eso vemos patrullas de federales en zonas que aparentemente son urbanas. Por lo mismo, ¿no? Y no nos vayamos muy lejos, vamos a Tlajomulco, ¿no? Ahí lo pueden ver, ahí por Santa Anita. Entonces, bueno, pues por ahí anda el tema. Sí, muchas gracias, consejero. Sí, justo es ver este mecanismo, ¿no? Para que en el tema, digo, como bien comentaba el consejero Rubén, insisto, el tema se tiene que abordar y si el consejo puede servir como ese vehículo, pues como ese botón de presión para que el tema se destrabe y el problema se atienda y más allá del problema legal administrativo no se esté atendiendo y sigan en peligro las vidas de las personas que pasan ahí. Aparte que ya habíamos comentado, ¿no? Es un tema complementario que también la Agencia de Infraestructura para la Movilidad está participando ya con algunos anuncios que van a meter ahí para reducción de velocidad, cámaras incluso de fotoinfracción, etcétera. Es un tema complementario, pero bueno, seguiremos dándole seguimiento a este tema con autoridades de Zapopan para ver de qué manera el Consejo puede intervenir en esa parte y que se aborde la problemática. Jesús, ¿quieres continuar? Sí, adelante, consejero lo Carlos. superficial. Sí, el otro tema es lo superficial, que bueno, pues la realidad es de que no tenía caso discutir. Yo insisto que está mal diseñado algunos aspectos, o sea, se lo hice ver al Nego Soto, le dije, oye, no es posible que afuera del Seguro Social no haya un apeadero para las personas enfermas, ¿no? Lo único que vamos a revisar, pues es como, pues acéptalo, ¿no? Quítale 2, 3 quesadillas y es un apeadero, ¿no? Una cosa es para la gente que llegue ahí al Seguro Social. Y más que ahí en el centro, en esa zona, pues se ha convertido en un clúster médico, ¿no? Está el Hospital del Iste, está el Seguro Social, está el Hospital San Juan de Dios, está allá a media cuadra la Salud Digna, y el director nos decía que ahí enfrente también del Hospital Regional del Iste también hay otro centro tipo Salud Digna, ¿no? Entonces, toda esa zona pues tiene que tener la accesibilidad y tiene que ser un diseño en especial, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues la ciclovía que, insisto, juzguenlo ustedes. No me voy a desgastar peleándome con el negro por una cuadra que para mí está mal hecha. O sea, a una cuadra de los Laureles, que son escasos, una cuadrita de 40 metros o 50 metros, que es lo que tiene la plaza, pues la ciclovía está al centro del camellón de la Aurelio Ortega, ¿no? Y esos 40 metros lo tienen del lado derecho. Entonces dices, oye, pues pégalo del lado izquierdo y a partir de la Aurelio avientas todo. Pues no, según él, que todas las ciclovías deben ser a mano derecha. Yo difiero, pero no me voy a poner allá a los dimes y diretes. Yo creo que debería de modificarse esa parte, pero bueno, al final son los criterios así medios chistosos que toman, o actitudes que toman algunos funcionarios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, consejero Carlos. Continuaríamos entonces con el orden del día para reportarles, bueno, más bien informarles las actividades de las comisiones especiales durante esta semana. El día de mañana va a sesionar, como ya lo comentó el consejero Gerardo, la Comisión Especial del Desarrollo Inmobiliario Iconia, con estos invitados especiales que se va a tener al respecto. Y el día jueves es probable que podamos reactivar las comisiones tanto de transporte público en la periferia, en los municipios periféricos de la MG, como la de movilidad en Tonalá. Esto con la invitación a ciertas autoridades en la materia que pudieran acompañarnos. Esperemos que sí nos puedan confirmar y entonces sesionaríamos el jueves como es usual. Continuaríamos entonces con las actividades en las mesas de gestión. Luis Enrique, bueno, no te creas, no pantalla. Las tengo. Bueno, primero que nada, tuvimos
2 actividades por parte de la Mesa de Coordinación de Igualdad Sustantiva. El grupo de trabajo sobre migración, que sesionó el miércoles 14 de abril. Ahí estuvo presente la consejera María Guadalupe García Burelo. No sé si nos quiera comentar algo rápidamente. Consejera, adelante. Pues prácticamente ahorita se dio a conocer los integrantes que van a conformar esta mesa de trabajo e invitar a asociaciones civiles y por parte de otras organizaciones en el tema de migración para poder enriquecer esta presentación y el estudio que se va a generar en estos meses de trabajo. Prácticamente, pues ahorita vamos a iniciar con todo el tema de alimentación a este tema e información. ¿Sería cuánto? Excelente, muchísimas gracias, consejera Lupita. El jueves 15 tuvo participación el grupo de trabajo de personas mayores, bueno, de ciudades amigables con las personas mayores. Ahí tuvimos el tema de que era presencial la cita. Quien normalmente asiste es el consejero Ray, pero él no pudo asistir como lo propuso el consejero Carlos la semana pasada. Nosotros buscamos que alguien pudiera suplir específicamente esa cita. Desgraciadamente, porque era presencial y era hasta Tlajumulco, nadie pudo acompañarnos, pero si gustas, Luis Enrique, dar un reporte breve sobre las actividades de ese grupo de trabajo para que estén enterados. Sí, claro que sí. Bueno, pues esta fue la 10ª sesión de este grupo de trabajo. Como bien mencionaba Jesús, normalmente teníamos la asistencia del consejero Raimundo. Y bueno, básicamente para irnos rápido, se sigue con la recabación de información para hacer esta georreferenciación de los espacios para las personas mayores en toda la metrópoli. Tenemos un avance, podría decirse, grande a partir de los municipios. Sin embargo, se está viendo la posibilidad de que los trabajos avancen un poco más a raíz de contratar becarios. Se está haciendo ahí una gestión de recursos porque pues los becarios que el ITESO proporciona tienen un costo. En fin, temas administrativos, pero bueno, se sigue avanzando con ese tema para ver si se concreta antes al mes de agosto este proyecto ya completo y que se pueda agregar incluso a las plataformas que maneja el IMEPLAN. Y bueno, como acuerdos, pues se continúa con esto, que los municipios manden la información faltante y bueno, a grosso modo sería eso. También comentarles que pues la siguiente sesión se prevé para el 13 de mayo. Normalmente este grupo de trabajo sesiona cada mes, la segunda semana de cada mes para ser exactos. Y bueno, a grosso modo es eso. Y sería cuánto, Jesús. Muchísimas gracias, Luis Enrique. También el mismo jueves, esto no fue una actividad de la mesa como tal, pero dado que es parte de las actividades de las mesas, me gustaría comentarle al consejero Josué si le gustaría informar rápidamente sobre la reunión que sostuvo tanto él como la presidenta con el director general de IMEPLAN, Mario Silva, precisamente para ver los temas de la Mesa Metropolitana de Gestión Integral del Agua. Si gusta, adelante, consejero Josué. Buenas tardes, compañeros consejeros y consejeras. Sí, efectivamente tuvimos una reunión el jueves pasado, 15 de abril, a las 10 de la mañana con el doctor Mario Silva. Estuvieron presentes otros integrantes del IMEPLAN, estuvieron Jesús y Enrique acompañándonos, y obviamente la consejera presidenta del CCM, Claudia Mariana Ceja. Básicamente, hablamos uno de los primeros insumos con los que va a trabajar la mesa definitivamente es el estudio o la caracterización de acuíferos del área metropolitana de Guadalajara, un estudio que encargó el IMEPLAN a la Universidad de Guadalajara. Nos dio un panorama sobre el estatus del estudio, ya está concluido. Y lo estarán facilitando, de hecho ya está en proceso de que nos lo faciliten. El informe final es un documento de alrededor de 900 páginas, un documento de 900 páginas. Por parte del CCM adquirimos el compromiso de revisarlo. El mismo doctor Mario Silva expresó algunas inquietudes
respecto a los alcances y al nivel de detalle la manera en que lo abordó los técnicos de la Universidad de Guadalajara, que fue una cantidad de personas muy importante. Normalmente yo había visto pues estudios grandes o importantes de los acuíferos del área metropolitana de Guadalajara. Recuerdo uno por ahí de 2003, hace ya casi 20 años. Y no se había requerido tantas personas. En este caso fue un pequeño ejército de especialistas por parte de la Universidad de Guadalajara y de diferentes centros universitarios. Entonces, pues el documento luce interesante, vamos a revisarlo. Insisto, es un compromiso del Consejo Ciudadano Metropolitano el revisarlo. De mi parte voy a poner pues toda mi experiencia, mi capacidad en la revisión de este documento, pero sin embargo también vamos a apoyarnos de algún especialista en aguas subterráneas, buen amigo, y también una de las personas más interesadas en promover este tema de la gestión del agua en la ciudad, la gestión integral del agua en la ciudad, que lo vamos a invitar a que nos apoye. De hecho, le tomamos parecer al doctor Mario Silva respecto a este tema y estuvo de acuerdo. La idea es pues aportar y sobre todo hacer una revisión pues con el mayor nivel de detalle posible y con todo el respaldo de la experiencia que se requiere. Su servidor, soy especialista pues en temas de agua. Mi nivel o mi área más de especialidad es las aguas superficiales, el escurrimiento superficial, el escurrimiento pluvial, la hidrología se llama, y las ingenierías hidráulicas urbanas, agua potable, alcantarillado sanitario. Y este tema es de aguas subterráneas, que obviamente pues también algo conozco, pero hay otros especialistas que tienen todavía un mayor nivel de capacidad técnica pues para revisarlo. Vamos a invitarlos y bueno, de antemano ya hay interés en participar. Entonces, no hay una fecha de entrega de esta revisión. Obviamente vamos a buscar que sea lo más pronto posible para que en la primera o en la siguiente sesión de la mesa pues ya podamos tener un panorama más claro de este estudio, ver hasta dónde llegó la Universidad de Guadalajara, qué tan profunda fue esta caracterización de los acuíferos. Sabemos de antemano que los acuíferos están sobreexplotados, que hay decretos de veda en ambos acuíferos, el acuífero de Temajac y el acuífero de Toluquilla, que son los que se encuentran debajo de nuestra ciudad, pues están sobreexplotados y con decretos de veda. Entonces, pues más bien es ver hasta qué nivel de detalle se alcanzó en el estudio, ver si se lograron determinar el estático y dinámico del nivel del agua, pues básicamente en los pozos, y sobre eso, en función de la calidad de este estudio y de hasta dónde lo pudieron desarrollar, porque también, y perdón que me regrese un poquito, manifestó el doctor Manuel Silva, una de sus preocupaciones es que aparentemente las dependencias de gobierno involucradas en el tema del agua, como serían desde el propio CIAPA, la Comisión Estatal del Agua, aparentemente no hubo una buena coordinación para la entrega de información y uno de los puntos que los especialistas de la Universidad de Guadalajara abordan en este estudio es que fue difícil el acceso a la información y algunos temas no se habrían logrado desarrollar con todo nivel de detalle precisamente por esta dificultad de acceso a la información, ¿no? Entonces, pues vamos a valorar todos esos puntos para, en función de los resultados, en la mesa podamos plantear la necesidad de fortalecer este estudio, probablemente ampliarlo o solicitar la información para que pueda complementarse algunos de los puntos que quedaron, digamos, en el aire, ¿no? Eso es los acuerdos de esta reunión. Pues ya vamos a trabajar con esta idea. Planteamos la necesidad de una coordinación entre el IMEPLAN y el Consejo Ciudadano Metropolitano para que podamos empujar la agenda de sustentabilidad ante las dependencias que van a estar representadas en esta mesa. Y bueno, de parte del doctor Mario Silva, mucha disposición en ese sentido.
pues creo que sería todo lo que puedo reportar en este momento. Estoy a sus órdenes si tienen alguna duda. Excelente. Preguntarte, Josué, si no crees conveniente tal vez pues abrir el espectro para que los consejeros que estén interesados y sobre todo pues para no cargarte la mano en participar en esta dinámica, pues puedan levantar la mano tanto aquí en este momento como a través de una convocatoria mediante la minuta, para que nos lo hagan saber y pues también puedan participar. No sé si hay alguien que guste levantar la mano precisamente para esto que acaba de mencionar el consejero Josué. Entendemos que obviamente el experto en la materia es él, pero no sé si hay alguien más que quiera sumarse. Si no hay nadie en este momento, entonces simplemente abrimos la invitación mediante la minuta y ojalá pues algún consejero o consejera nos haga pues esta solicitud de agregarse. Consejera Mariana, ¿esa es una mano levantada o...? Sí, adelante, perdón, no sabía si estaba levantando la mano. Gracias, gracias Jesús. Se quería comentarles y externarle a todos los consejeros y consejeras presentes. Sé que de repente tenemos muchas interacciones, sobre todo esta semana que acaba de pasar, incluso el día de hoy, que fue una semana con mucha actividad de interacción con autoridades y dependencias gubernamentales, que en base a la experiencia que tuvimos el día de hoy, al mediodía, quiero pedirles a ustedes, consejeros, que cada vez que vayamos a una reunión con estas dependencias, usemos nuestro derecho a una información clara y objetiva. Los compañeros consejeros que me acompañaron, que estuvieron presentes junto conmigo el día de hoy en la reunión, me entienden un poquito más, puesto que pasa mucho que las dependencias florean mucho la información, diciéndote exactamente lo mismo, pero con otras palabras rimbombantes, palabras muy maquilladoras, muy todo, y a la hora de la hora no obtenemos respuesta a lo que estamos buscando obtener, y más porque nuestras reuniones tienden a ser más objetivas. Creo que la misma experiencia les pasó ahora que vieron el paso a desnivel Ávila Camacho, en el que tuvieron una reunión, se gasta tiempo, se gasta energía, se gastan reuniones, pero a la hora de la hora nos regresamos sin ningún material para trabajar, sino que tenemos la misma materia que queríamos trabajar, la tenemos activa y no nos resuelven nuestras dudas ni nos ayudan a avanzar. Entonces, los invito que cada vez que vayan a una reunión así, sí marquemos muy bien todos como consejeros que requerimos esas respuestas objetivas, claras y bien depuradas. Y que en caso de no obtenerlas, establecer que se solicita por medio del consejo que se obtengan dichas respuestas, porque si no, nada más nos están haciendo reunirnos por darnos la formalidad, pero dicha formalidad no nos sirve de nada si no obtenemos respuesta de ello. Y sinceramente, al menos el día de hoy creo que lo dejé muy claro en la reunión que tuvimos. A lo mejor de repente las dependencias gubernamentales se van a molestar un poquito con nosotros por ser tan claros, pero pues es que es la realidad. Nosotros estamos aquí para trabajar y el tiempo nos come y somos muy poquitos para los que de verdad se necesitan, puedan hacer todo este trabajo. Entonces yo solamente quería extender esta invitación, y más porque conforme vayan pasando los días, los mismos proyectos requerirán más reuniones presenciales o incluso virtuales, no importa, pero que siempre estemos como con esa batuta. No importa el tema al que vayamos a hablar, pero tengamos toda esa batuta y estemos bien sintonizados todos de que necesitamos traer respuestas concretas, acciones concretas o clarificación muy, muy concreta de las dudas que tengamos. Muchas gracias, chicos. Excelente, gracias, consejera Mariana. Adelante, consejero Aldo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me voy a adelantar un poquitín. Esto tiene que ver con la Comisión de Comunicación, pero después de escuchar a la compañera presidenta, de escuchar al arquitecto Carlos, creo que es momento propicio para plantearlo aquí en el plano del Consejo. Tengo la idea, y lo propongo y de una vez lo hago abierto, de poder subir, así como se han venido haciendo fichas de los compañeros consejeros, donde se presenta a cada uno y se da una semblanza. ¿Qué les parece hacer lo mismo con los proyectos en los que estamos trabajando? Aun cuando no se haya resuelto nada todavía, ni lo tengamos claro en la cabeza, dejar evidencia en redes y posiblemente, y ojalá lo retome prensa, etcétera, para que se sepa cuál es nuestra intención
hacia dónde vamos, y eso nos puede ayudar un poquitín a que no suceda lo que está diciendo la compañera presidenta. O sea, donde, pues, por ejemplo, la cuestión del agua, bueno, el ayuntamiento le puede echar la culpa al Estado, el Estado luego a la federación, luego la federación al ayuntamiento, y no va a suceder nada, y el Consejo Ciudadano Metropolitano no hizo nada. Y así va a parecer, aunque estemos trabajando. Entonces, a lo mejor subir la información está en nuestro plan de trabajo, está dentro de nuestros objetivos, hacer un análisis, por ejemplo, de Iconia. Así como se habló y causó cierto revuelo y hubo una respuesta rápida del ayuntamiento con respecto a la glorieta, pero posiblemente tengamos que seguir un poquitín más para poder sí tener respuestas más claras y que nos permitan sentir que estamos avanzando, porque eventualmente puede llegar a ser frustrante querer trabajar, querer avanzar y sentir que nos están, o sea, no deteniendo, sino mandando en un círculo vicioso, y a lo mejor vale la pena como una especie de presión ir posicionando nuestra agenda. Creo yo que eso entra dentro de nuestras atribuciones, creo yo que sumaría, porque ninguno de los proyectos que estamos trabajando son contrarios absolutamente a nadie, ni al gobierno, ni al ciudadano, ni absolutamente nada. Creo yo que puede ayudarnos a ir posicionando el trabajo del Consejo. Es cuanto. Gracias. Bien, Geraldo. Le voy a dar el uso de la voz, consejera Lupita, pero será la última intervención porque en realidad esto ya toca asuntos varios. En realidad esto no va de acuerdo a la agenda que teníamos planteada para el día de hoy. Si gustas, adelante, consejera Lupita. Espero asuntos varios entonces, Jesús. Ok, perfecto. Sí, si gustan, tratamos este tema en asuntos varios simplemente para agotar la agenda del día de hoy y abordamos el tema en asuntos varios. Todavía tenemos la información sobre una mesa adicional que es el grupo de trabajo de vivienda que sesionó el viernes pasado. Si gustas, Gerardo, adelante de manera breve para que los consejeros sepan lo que se vio en dicha reunión. Sí, muchas gracias, Jesús. Bueno, el tema que tuvimos ahora en la sesión de vivienda fue justo, teníamos que haber cerrado el documento que por ahí ya mostré en la reunión anterior, donde se hace una caracterización de las distintas situaciones relativas a la vivienda abandonada. No pudimos avanzar, avanzamos de manera, podría decirse, divergente de lo establecido normalmente, dado que el director de Vivienda de Tlajumulco, quien de alguna manera lleva la batuta respecto de este proceso, no pudo participar porque entraron en la jornada de vacunación y entonces se disculpó con la comisión, con el grupo de trabajo, y bueno, hubo en ese sentido poca concurrencia. No participó tampoco Guadalajara, que prácticamente son de los municipios los que participan, Tlajumulco y Guadalajara. Los demás municipios siguen estando ausentes. Participó también el arquitecto, el maestro Eric González, representando a IJALBI. No pudo hacer una aportación importante porque no había trabajado el documento, y prácticamente lo que estuvimos haciendo fue un diálogo y un rebote de información entre Fernando y Óscar Castro, representante de ITESO, y su servidor, alrededor o sobre el documento de trabajo que se tenía, pero un poco separándonos del guión original y más bien casi tratando de encontrar a lo mejor nuevas pistas o nuevas ideas que pudieran servir, entre las cuales podría mencionar que se habló de pronto de la posibilidad de que se creara una especie de agencia para la renta una agencia de renta de vivienda. Se habló de varios temas en ese sentido, pero fueron más como rebotes de ideas, más allá de un trabajo formal respecto de la agenda que se tenía. No se llegó a más y pues se pospuso el avance hasta la siguiente sesión en 15 días. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, simplemente para informarles las actividades de esta semana respecto a las mesas que van a trabajar. Nada más me voy al calendario. Tenemos el día de mañana, la consejera Mariana Ceja fue convocada
a uno de los grupos de trabajo de la Mesa de Coordinación de Marca Ciudad, que tiene el objetivo de generar un proyecto la construcción de un proyecto de identidad metropolitana. Y en esa reunión, que será presencial, la consejera Mariana no podrá asistir, pero la suplirá el consejero Aldo Prieto, quien también forma parte del equipo de apoyo de esta mesa de Marca Ciudad. También tendremos actividades el viernes 23, sesionará la Mesa Metropolitana de Movilidad. Ahí tengo entendido que ya confirmó el consejero Luis Peña, que desgraciadamente no nos puede acompañar el día de hoy. Y también tenemos actividad ese mismo viernes 23 del Grupo de Trabajo de Agricultura Urbana. Asiste Ray, pero preguntaremos si es posible su asistencia, ya que será de manera virtual. Si no, identificaremos quién lo pueda suplir, como nos propuso el consejero Carlos, pero obviamente que sean de los miembros de la mesa para que tengan alguna continuidad los trabajos. ¿Sería cuánto para el tema de las actividades de las mesas? No sé si alguien tenga algún comentario adicional respecto a este tema de las mesas específicamente. De no ser así, entonces pasaríamos al siguiente punto, que es simplemente reportarles lo que sucedió el día de hoy en la reunión que tuvimos al mediodía con las autoridades del municipio de Guadalajara. Comentarles que voy a simplemente hacer un resumen rápido y después les pasaré el uso de la voz a los consejeros que estuvieron ahí presentes para que puedan abordar o ahondar un poco más en los temas. Estuvo el alcalde municipal interino, quien nos dio la bienvenida, después se tuvo que retirar. Estuvo también el coordinador de gestión integral de la ciudad, Luis de la Mora, quien condujo la sesión posterior a la despedida del alcalde. Estuvieron también varias direcciones representadas. Estuvo la dirección de movilidad, la dirección de obras públicas, la dirección de impacto social, de socialización. Que hay alguien que se me va. Estuvo la ciudad, la gerencia municipal de Guadalajara, las direcciones de obras públicas, de movilidad. Estuvo por parte de la representación de jefatura de gabinete el director de gestión de coordinación metropolitana, que actúa también como el enlace metropolitano. Estuvo el área de proyectos y gestión de recursos de obras públicas, el director de proyectos del espacio público y el encargado del área de impacto social. También tuvimos asistencia de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el IMEPLAN, la Coordinación Técnica de Investigación, estuvo presente, pues obviamente nosotros y consejeros que estuvieron. Básicamente la sesión consistió en que se presentara el proyecto, las dos partes del proyecto que existe y que se está planteando. En un primer momento se presentó pues un poco acerca de las condiciones del lugar. Después CIOP presentó el proyecto original que le había planteado al municipio a realizar en esa glorieta. Después el área de socialización platicó acerca de los labores que se hicieron en febrero de este año de socialización de ese proyecto original en las 6 o 7 colonias circundantes a la glorieta. Y después, precisamente en base a las recomendaciones, solicitudes, demandas de ese proceso de socialización, se elaboró un segundo proyecto que ya incluía algunas de estas demandas de la ciudadanía que vive alrededor. Y entonces, pues en esa segunda parte se hizo la presentación de este proyecto, pero con un enfoque mucho de cómo se incluyeron ciertos criterios tanto de inclusión social como de género, precisamente para pues asegurar que el espacio que se estaba planteando pues permitiera la convivencia, digamos, segura de todos los ciudadanos y ciudadanas que estarían pues estando en esa zona, ¿no? Una de las cosas que se trató abiertamente, perdón, estoy recibiendo una llamada, un segundito, pido, Luis Enrique, que sigas con esto y después damos el uso de la voz a los consejeros. Sí, claro que sí.
Bueno, pues ya Jesús lo abordaba. Se abordaron, justamente se empezó a hacer esta explicación de cómo va el proyecto. Y bueno, las demandas, y ya aquí me gustaría también, como lo comentaba Jesús, que todos los consejeros que estuvieron en esta reunión abonen en ello, fueron el tema de inclusión, de perspectiva de género, de los cruces peatonales, de cómo es que este proyecto, a pesar de que es un proyecto en una zona específica y se comunicó a todas las colonias circundantes. Ellos mencionaban 6 colonias, incluso una 7ª colonia que, si mal no me equivoco, era Colinas de la Normal. En un inicio no estuvo de acuerdo con una cosa en específico, me parece que era un crucero en una calle en específica. Se atendió a esta problemática, se incluyó al proyecto y a partir de ello también se incluyeron en esta, en que se agregara el proyecto. No vaya, solamente hizo la gestión necesaria. Y bueno, en esta parte sí me gustaría ceder completamente la voz, porque creo que es importante que todas y todos los que estuvieron presentes le comuniquen al resto del consejo cuál fue su perspectiva, qué fue lo que se abordó, con qué impresión se quedaron, para a partir de ello seguir con los acuerdos que se generaron en la misma. Si gustas, justo estás dando uso de la voz a los consejeros, ¿ah? Sí. Sí. Igual, simplemente creo que sí valdría la pena nada más recapitular los acuerdos, nada más antes de pasar a impresiones generales. El acuerdo principal fue que se compartirá toda la información respecto al proyecto. La idea precisamente es que tanto los consejeros que estuvieron el día de hoy como los que estén interesados puedan hacer una revisión puntual de absolutamente todo lo que existe, los criterios que se utilizaron, precisamente para definir si hay algo faltante. El municipio está en la mejor disposición de decir, si el consejo identifica que hay algo que hace falta, con todo gusto, pues podemos ver cómo encontramos la manera de integrarlo. Lo segundo que a mí me pareció extraordinariamente importante, y simplemente se lo dejo como impresión mía, y no sé si la presidenta nos quiera comentar algo adicional, fue precisamente que tuvieron una plática la consejera presidenta con el alcalde de Guadalajara. Y uno de los acuerdos que el alcalde mencionó fue el establecimiento de una mesa de trabajo pues permanente entre el consejo y el municipio, que creo yo que es muy importante precisamente para revisar este tema, pero cualquier otro tipo de temas. De hecho, para mí creo que podría ser incluso hasta un ejemplo a llevar a cabo con otros municipios, precisamente para que cuando surjan temas que tengan pues alguna atribución o carácter municipal, pues se puedan ver ya casi de manera directa, ¿no? Y tengamos ahí pues un canal de vinculación con todas esas autoridades, ¿no? Nada más dejar esos acuerdos porque creo que son muy importantes plantearlos y bueno, pues adelante los consejeros que quieran. No sé si alguien quiera comentar algo respecto a la reunión. Adelante el consejero Rubén, después Mariana. A mí me pareció una reunión en parte interesante. Solamente recalcar pues que hay interés por parte de los consejeros, en este caso el arquitecto Carlos, Gerardo, entre otras personalidades que estuvieron ahí presentes, en que el proyecto pues se revise, se analice, porque como lo menciona la consejera presidenta, y no se me olvidó la palabra, nos florearon. Entonces, bueno, cada quien nos traemos nuestra propia percepción del tema. A mí me parece que hay cierta confusión porque, pues, a ver, ¿qué tenemos como consejo? ¿Qué tenemos para mostrarles o para entregarles y qué tienen ellos para entregarnos a nosotros? Entonces aquí volvemos a lo mismo. Cuando no se concreta un tema, simplemente le damos vuelta y vuelta y vuelta. Y yo vuelvo al caso, me voy a salir un poquito del túnel. ¿Cuántas ocasiones el consejo ha insistido en el problema de las inundaciones? Hemos insistido y no ha habido nada, no se ha presentado nada. Yo caigo en la misma palabra que mencionó la consejera presidenta, o sea, yo me vine igual. Entonces, si el consejo actúa de forma pues amigable, no sé, un tanto pasiva, la situación va a seguir igual, porque una cosa es pedir con respeto y la otra cosa es ya exigir. Entonces, ¿en cuál de las dos posturas nos estaremos colocando nosotros? El proyecto
yo les comentaba ahí, el mejor proyecto, apoyado y respaldado por todos, que sea el mejor el que llegue, pero que no se dé que no se politice, porque aquí, por ejemplo, que se apropien los vecinos del lugar. Pueden confundir apropiarse para que lo consideren simplemente suyo. Y sabemos que ahí hay tránsito de personas, los que van a abordar el tren tienen que llegar ahí a descansar, no sé, de visita. Las gentes que van de paso tienen que llegar ahí a descansar, a divertirse, no sé. O sea, esa parte hay que aclararla, hay que definirla, porque es un proyecto que está muy a tiempo de que se lleve a cabo, pero con todas las formas correctas y de respeto. Entonces yo sí me quedé un poquito confundido. Yo mi punto de vista que di fue precisamente el más sencillo, de las áreas verdes y del arbolado de ese lugar, que son parte esencial de ese trabajo que se pretende llevar a cabo. Entonces, sí es importante que concretemos, que estemos seguros qué es lo que queremos, qué es lo que pedimos para ese proyecto. Las ideas del arquitecto Carlos, yo no las considero descabelladas, tiene la experiencia, pero sí es importante que se respalden, se fortalezcan con quienes tienen ese perfil también, por ejemplo, por parte de Gerardo y otras personas. Entonces, es mi punto de vista de lo que yo pude percibir de esta reunión. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, consejera Mariana. Si quieres darle la palabra, por favor, primero a Gerardo, puesto que lo que yo comente va a ser complementario de todas las impresiones de ellos, por favor. Perfecto. Adelante, consejero Gerardo. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, comentar que pues fue una buena experiencia. Creo que nos recibieron bien, nos dieron una buena atención. Se me hizo interesante la forma en cómo, a partir de el encargado de gestión de la ciudad, le dio la palabra a los diferentes participantes del proyecto para que cada uno le diera un enfoque interesante en el que de alguna forma lo que nos quisieron presentar fue que hay articulación entre el gobierno municipal, el IMEPLAN y el gobierno del estado orquestando este proyecto, ¿no? Eso es una impresión que seguramente la compartiremos los compañeros del consejo. Está bien, yo pienso que eso es algo bastante bueno, que se pueda dar esta coordinación entre las entidades públicas. Siento que, por otro lado, venían en una posición y hubo una palabra que obviamente en ese momento pues no venía mucho al caso señalar, porque era o podría significar entrar en una cuestión de confrontación, tal vez, pero manifestaron que había criterios a partir de los cuales se llevó a cabo el proyecto y que de alguna forma esos criterios generaban de manera lógica que las cosas quedaran por sentadas, es decir, que ya estaban, que incluso se utilizó este término, ya se tienen compromisos, cosa que bueno, pues puede ser que haya compromisos entre las instancias que rigidicen el devenir del proyecto, puede ser, no lo sabemos, pero esos son los términos que ellos utilizaron. La propuesta que presentaron, y seguramente el arquitecto Carlos Enrique Martínez nos podrá corroborar también el tema, es una propuesta en donde efectivamente nos presentan un parque que puede ser muy atractivo, atractivo en términos de verlo, porque pues tenía ya un grado de avance interesante. Efectivamente mostraron un proyecto inicial, después mostraron un proceso de socialización y enunciaron algunos criterios relacionados con la inclusión, particularmente de las personas de la tercera edad, o de la perspectiva respecto a las personas de la tercera edad y las perspectivas de género, y mostraron después un proyecto resultado de esa inclusión. En términos generales, algo que desde mi punto de vista hay algunas contradicciones en la forma de elaborar el proyecto y de generar ese proyecto como producto, porque se trata, o al menos, y lo digo desde un punto de vista crítico, por supuesto, se trató de hacer una especie de mezcla o de
incluso así lo manifestó Libertad Zavala, un fin mixto o una mixtura en la elaboración de este proyecto de parque que incluyera una visión de carácter barrial vecinal con una visión de carácter metropolitana. Y ahí es en donde tal vez hay algunas limitantes respecto a los alcances que se quieren conseguir con el proyecto. Podría decir lo siguiente. En primer lugar, el ejercicio que se hizo de socialización, desde mi punto de vista, fue un ejercicio que, si bien tiene una buena intención, creo que tuvo muchas limitaciones. No supimos cuál es el universo al que accedieron para poder tener las referencias de esta socialización. Los medios que utilizaron fueron grupos de WhatsApp, grupos de Facebook y mencionados así, y algunas reuniones. Las fotografías que nos mostraron de esos procesos de socialización realmente pues dieron una evidencia de una participación escasa y no tenemos realmente evidencia de qué tal fue el alcance a través de las plataformas digitales. Eso no lo pudimos saber, ni nos dijeron que se alcanzó a determinado número de personas como universo para poder hacer las consideraciones necesarias. Hicieron referencia a que parte de los reclamos que hacía la sociedad, voy a poner un par, como por ejemplo, se propuso que se hiciera un parque para perros, que se descartó porque ya hay un parque para perros en otro lugar, ¿no? Pero no nos dijeron en qué lugar. Nos dijeron también que se había, no recuerdo exactamente cuál fue otra proposición que hicieron en ese mismo sentido, en donde refirieron que ya estaba en otro lugar. Pero no pudimos ver, por ejemplo, esos lugares en donde también se tienen estos espacios verdes alrededor, o al menos en torno a las colonias a las que hicieron mención, cómo se da la interacción entre estos espacios que ya se tienen y que aportan a la vida vecinal barrial en relación con lo que pudiera ser la problemática a resolverse a partir de utilizar este espacio como espacio público. Y creo que todos coincidimos que el problema más importante que se tiene para que este espacio de la Glorieta La Normal tenga un uso más de tipo vecinal barrial, en donde básicamente lo que esperan o lo que nos estuvieron diciendo los participantes del proyecto, pues que quieren que estén las personas adultas mayores y los niños gozando del parque de manera corriente. Y la problemática más importante es cómo se accede al parque, dado que alrededor pues es una rotonda con mucha afluencia que atravesar es complicado. Y nosotros decíamos como comentario, ¿qué tan difícil es acceder a la Minerva? ¿No? Como un espacio que también es público. Y lo que nos contestaron es que ellos más bien ven a la Glorieta La Normal como una glorieta chapalita. Y allí, pues la verdad es que hacer un comparativo entre el carácter que tiene una glorieta chapalita con la Glorieta La Normal, pues hay una diferencia abismal en todo sentido. Empezando por el tema de la movilidad. O sea, la movilidad que se da en la Glorieta Chapalita, pues es mucho más local y no es intermodal, porque ahí solamente pasan algunos camiones y coches y bicicletas, pero con una densidad mucho menor a lo que tenemos en La Normal, en donde ya incluimos el tren ligero, tenemos una mayor densidad de transporte público motorizado, autobuses, y bueno, apenas se está dando la infraestructura para el tema de las bicicletas. Y bueno, tiene una lógica diferente. En fin, al final, y eso fue el cierre de mi participación en la mesa, que además tuve el privilegio de los consejeros que participamos hacer el cierre. Yo lo que comenté, y que en ese sentido creo que celebramos, que la visión que se tiene, la visión de que sea un espacio público incluyente, con perspectiva de género y que atienda a las necesidades sociales, que eso fue, desde mi punto de vista, el discurso que se estuvo posicionando todo el tiempo por parte de las autoridades. Eso lo celebramos y en eso creo que coincidimos y habría que ir de la mano en ese sentido. Pero tal vez en donde no coincidimos tanto es en cómo se aplican esos criterios al proyecto en específico. Yo lo pondría hasta allí y creo que claro que se tiene un avance, claro que los criterios que utilizan o que hacen mención son criterios muy importantes. Habría que ver justamente cómo esos criterios se bajan a la realidad y sobre todo
yo cuestionaría, y eso es algo que puede ser importante, ¿cuál fue el alcance de la socialización que tuvo el proyecto para que se definieran las cosas como se definieron? El espíritu al final de lo que se comentó en la sobremesa de la reunión, particularmente con el enlace del municipio de Guadalajara y con Douglas, no me acuerdo el apellido ahorita, que es el representante de SIOP, quienes realizaron el proyecto, es que pues hay una apertura del diálogo para poder proponer y abonar a que la solución que se vaya a dar pues pueda enriquecerse. Y eso creo que es muy útil, y habría que pensar, sobre todo, apuntalarnos de esa perspectiva, alejándonos de los posibles, porque eso sí también debo comentarlo brevemente. Yo sentí que la respuesta particularmente de Libertad y de Gaby, de Libertad Zavala, la directora de movilidad, y Gabriela Torres, representante de IMEPLAN, fue de alguna forma un poco a la defensiva. Eso fue una impresión que yo tuve. Y yo creo que en ese sentido también habríamos que ver cómo posicionarnos como consejo para darle la vuelta al tema de la confrontación y enclavarnos en el tema de la proposición, que ese sería pues el interés del consejo. Perdón por la extensión. Gracias, Gerardo. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz previo a la presidenta. Adelante, consejera Lupita. Buenas tardes a todas y todos. La verdad, siento yo que fue un tiempo muy importante, porque con esto nos damos cuenta que están abiertos al diálogo, a la corresponsabilidad y a la gobernanza, que es lo que estamos buscando como ciudadanos. Y creo que esta mesa es un criterio que se abren las puertas al Consejo Ciudadano para poder trabajar, dialogar. Este proyecto que nos mostraron es interesante porque al final es una recuperación de un espacio. Está escuchando la voz del ciudadano, aunque sea y aunque se vea un proyecto barrial, vecinal, pero es un proyecto interesante porque al final de cuentas se está incluyendo el tema del arbolado, se está incluyendo el tema para los adultos, los jóvenes, los niños, para las personas que transitan por ahí, porque si vemos la glorieta ahorita es simple y no tiene nada de visión, y creo que el recuperarla le da una continuidad a lo que se viene haciendo en el Paseo Alcalde, que al final de cuentas es un proyecto que a futuro puede, como el tema de movilidad que decimos que no tiene continuidad, pero quién sabe en un futuro pues podamos proponer que se dé una continuidad al peatón ahí para que no tenga el problema del cruce, que es el tema que estábamos viendo como problemática, semaforización, el del balizamiento, el tema de lo que se vaya a manejar para el tema de movilidad, como el tiempo de los semáforos. Creo que es muy importante para darles al peatón una seguridad para cruzar. Yo siento que sí se avanzó, nos recibieron perfectamente. El hecho que estuviera el presidente municipal ahí, interino, esto da confianza a que tenemos las puertas abiertas para las mesas de trabajo que ya quedaron, pues prácticamente ya quedaron agendadas para seguir trabajando en estas. Nos van a mostrar todo el proyecto, vamos a poder incidir en el proyecto, vamos a poder dejar plasmado nuestra opinión, y creo que eso es un avance, y es un avance porque es la primera vez que como consejo en esta administración que podemos trabajar de esta manera en el municipio. Entonces yo lo veo positivo, y también pues quisiera proponer, porque algo de lo que se manejó pues es en el tema de inclusión y en el tema de perspectiva de género. Para poder entender estos temas, creo que es muy importante como consejo, pues entonces sí solicitar a Jesús que nos traigan talleres de perspectiva de género y de inclusión, para poder nosotros también entender cómo estos proyectos ya se debe de incidir y deben de incluir todos estos temas tan importantes, porque tanto en movilidad o infraestructura, en el tema del agua, en cualquier tema que estemos manejando, se deben ya llevar esta línea de trabajo y se deben de incluir, porque se debe de pensar en todas y todos por igual. Gerardo comentaba a la hora que terminó la sesión que qué importante es incluir la cultura en
en esta glorieta. Es que por eso se tiene que manejar ya también un tema de poder nosotros traducir nuestro trabajo en diferentes lenguas para poder llegar a incidir también en estas personas ahora sí que son las personas que están más alejadas de todo lo moderno que se está manejando en la metrópoli. Y yo creo que es un avance y creo que podemos dejar un buen precedente nosotros como Consejo Ciudadano dentro de este proyecto. Es cuanto. Excelente, muchísimas gracias, consejera Lupita. Consejero Carlos, adelante, tiene la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, coincidimos los consejeros en que hay que agradecer la apertura al Ayuntamiento de Guadalajara, donde, pues bueno, estuvo la plana mayor, ¿no? En ese sentido, eso es muy buena señal, es una señal de diálogo, de apertura, ¿no? En ese sentido, yo creo que podemos diferir en algunos aspectos, en algunos conceptos, eso definitivamente. Pero el hecho de que haya el presidente municipal y las gentes que toman decisiones en el municipio junto con CIOP, pues eso es muy buena señal porque le han dado el lugar al Consejo Ciudadano y que sí se puede sentar un precedente. Ese es un tema que es importante por este Consejo y los que vengan, en ese sentido, para tomar decisiones. Yo creo que ahí traemos un problema de visiones. O sea, por las características como se planteó como un proyecto municipal. Aquí estamos cayendo, yo me quedé analizando el tema, muy al detalle. Hablamos todos de la metrópoli, hablamos todos de una sola ciudad conurbada, pero las decisiones municipales se siguen tomando en lo individual. O sea, la coordinación metropolitana está en muchos temas, quizás se está trabajando, pero en acciones cotidianas como esta, son acciones aisladas. Tan es así que la visión es de un parque barrial. Se olvidó, yo estaba analizando, ese espacio de la glorieta de la Normal es igual de importante que la Minerva. No hay otro espacio en toda la ciudad de ese tamaño. O sea, no es cualquier espacio. No es un parque de esquina, ¿no? O algo que dejó el desarrollador de vivienda por ahí, los metros cuadrados. Estamos hablando de un espacio muy, pero muy grande en ese sentido. Entonces, la importancia y su ubicación tiene que, en automático, la escala es metropolitana. ¿Sí? Las vías de comunicación, de acuerdo a los planes de desarrollo urbano, son de jerarquía de las más altas, fuera de lo que es regional, son vías primarias. O sea, hay una serie de elementos urbanos que lo hace ser eminentemente metropolitano. Y la visión del municipio fue una visión, y bien lo decía el compañero Gerardo hace un momento, como la visión de la glorieta Chapalita. Lo que no sabían, y yo lo mencioné, pues yo me quedé en Chapalita, conozco bien el tema, ¿no? Entonces, cómo se fue desarrollando y que quedó como un espacio urbano de tránsito, que luego se vino a complicar, ¿no? Como poner tus ejemplos. Entonces, yo creo que ahí ese es un tema de esta visión con la que se está tratando el espacio público. Y entonces, bajo esta visión, a falta de espacios en Guadalajara, en este espacio tan grande, vamos llenándole de todo lo que nos hace falta o de todos los proyectos que yo quisiera tener, ¿no? Y entonces pues vamos metiendo una ciclovía, una ciclopista y una escuela de no sé qué y un módulo de seguridad y No, espérenme, no es así el tema. ¿Sí? Yo creo que hay que revisarlo con mucho cuidado, qué sí se puede y qué no se puede, qué debe de haber, ¿no? Y quizás sí parte de apoyo finalmente de los vecinos. Y lo que nos hace muchísimo ruido, y yo lo planteé en la mesa, es que si tenían estudios de aforos vehiculares. Se supone que CIOP debe de hacerlos. Es el que está diseñando, ¿no? Y no se comentó nada al respecto. Quiero suponer que tienen el levantamiento, ¿verdad? De los espacios exactos.
Y yo sé que en la etapa donde están es una etapa de anteproyecto. Lo que nos presentaron fue un anteproyecto, un proyecto ejecutivo, un proyecto conceptual, ¿no? Y de ahí le metieron una serie de espacios que, bueno, pues le ponemos esto y quítale y jálale y muévele y hazle otro andador y ponle esto. Yo creo, y al centro, pues ponle ahí algo para poner ahí un algo, ¿no? Una escultura. Creo que ahí es donde diferimos en los conceptos. Puede haber ciertas instalaciones, yo no digo que sea puro pastito y que hagan ahí una estela de la luz, tampoco es el caso, ¿no? Pues, pero sí a lo mejor pudiera combinarse sin saturar el espacio. Sí, el tema de la accesibilidad es sumamente importante, se tiene que resolver para cualquier cosa. Si se pone cualquier... Y tampoco, pues, la visión que decía Zavala, es que vamos a bajar la velocidad a las calles, pues mejor ciérralas, ¿no? O sea, creo que no hay que tomar exposiciones extremas, pues, o sea, y además vamos a hacer un estudio que en lugar de 50 kilómetros, pues ahora va a ser a lo mejor de zona 30, toda la ciudad, o sea, y los carros que hacemos con ellos y la contaminación, o sea, trae otras implicaciones, o sea, no nada más es así de ocurrencia o de que le bajamos y le ponemos topes o le ponemos semáforos. Y más en esas, estoy hablando de vialidades principales de la ciudad, no estoy hablando de calles secundarias, ni de calles terciarias. Ojo, y esas tienen tanto la Ávila Camacho como la Avenida Alcalde, tienen un diseño de acuerdo a una velocidad. Ojo, ahí están los manuales, revisen ustedes, inclusive el reglamento estatal de zonificación, las dimensiones de las calles y de los carriles es en función a cierta velocidad, por eso es la jerarquía vial. Entonces, eso hay que revisarlo. Entonces, yo creo que esos temas que son muy técnicos, muy específicos, sí en una mesa de trabajo en lo corto podríamos decir, bueno, pues quítale esto y ponle esto y vamos haciéndolo, etcétera, etcétera. Todo el concepto de la inclusión no es otra cosa más que tengan las instalaciones de accesibilidad universal para cualquier gente. Desde un niño hasta un adulto mayor, pasando por gente que esté de capacidades limitadas. Eso es inclusión, ¿no? Ya el tema de perspectiva de género, bueno, habrá que ver cómo se traduce el tema de perspectiva de género en un diseño específico. Un diseño urbano, un diseño arquitectónico. Porque sí, yo estoy de acuerdo en todo este tema de la perspectiva de género, sí. Ahora díganme cómo. ¿Cómo se traduce? ¿En lámparas? ¿En policías? ¿En bancas? ¿En qué? O sea, estoy exagerando a lo mejor cosas, pero se tiene que traducir. Yo estoy de acuerdo en todo el tema. ¿Cómo lo traducimos en un diseño urbano, en un diseño arquitectónico, en un diseño de ciudad? Ese punto hay que verlo, no nada más es la teoría. Entonces, yo creo que ahí son los temas que hay que revisar. Creo que es muy sano que haya una mesa de trabajo, lo corto, para decir, oye, pues yo creo que esto sí va, esto no va, ¿por qué no le mueves? ¿Por qué no le quitas? ¿Por qué no le ampliamos? O sea, no se trata de saturar el espacio, se trata de que además debe de ser un espacio armónico, que regenere la zona. Que eso es lo que estamos diciendo, que regenere la zona, no la degrade. Y que sirva como ícono de una zona de la ciudad y que sea un remate visual o el arranque o la puerta norte de un gran paseo para crear esa progresividad del espacio público. O sea, estoy hablando de una serie de conceptos que los arquitectos me van a entender perfectamente bien de qué estoy manejando. Quizás para otras profesiones es más difícil entender algunos conceptos, pero para eso estamos, para apoyarlos y definir. Es nuestra materia, ¿no? Es todo. Pues, ¿cuánto? Gracias, consejero Carlos. Y sí, o sea, precisamente en ese sentido creo que parte de lo que concluimos al final, ahí nos quedamos un ratito ahí el consejero Gerardo, la consejera Lupita, el consejero Rubén y con las autoridades municipales. Creo que parte de lo que concluimos es precisamente, y el mismo Douglas lo mencionaba, que había muchas especificaciones del proyecto que tal vez no se podían, pues no se prestaba el espacio como para ir a detalle en cada uno de los temas.
pero lo que va a ser muy bueno precisamente de que nos entreguen toda esta información es precisamente hacer esa revisión puntual, ¿no? De los temas, de qué sí, qué no, qué falta, qué ya está incluido, qué se debe de expandir, cómo se está traduciendo todo esto en perspectiva de género en cada uno de los diseños, o sea, no nada más las luminarias, sino el propio arbolado, el módulo de seguridad, todo esto, o sea, que se vaya definiendo. Consejera Lupita, vi la mano levantada. Le doy el uso de la voz, consejera Lupita, por última vez y ya después pasamos a la presidenta. Mariana, nada más un comentario. Me gustaría saber, Jesús, creo que este predio es municipal, ¿no? O sea, Carlos, sí estoy seguro que sí, que es municipal. En este caso, pues el artículo 115 constitucional establece que le toca al municipio. Y yo creo que el hecho de darnos la voz al Consejo Metropolitano, creo que desde ahí nos abren las puertas, porque realmente le compete al municipio. Porque no toca, pues o prácticamente Zapopan o Tonalá, o sea, juntos 2 o 3 municipios. Y creo que desde ahí, yo creo que es un espacio para todas y todos, el cual considero que es un aforo muy importante de gente que van a salir beneficiadas. Y yo creo que pues al hacer un tema municipal metropolitano y que nos estén abriendo, creo que estamos ganando un espacio y un territorio muy importante para abrirnos las puertas y seguir con esta comunicación. Perfecto, gracias, consejera Lupita. Adelante, consejera Mariana. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como ya lo compartieron todos los compañeros consejeros que estuvieron presentes el día de hoy, bueno, es muy claro que si resumimos todo esto, la reunión fue más informativa, aunque vamos a sacar las cosas buenas de esa reunión, por supuesto, no podemos irnos solamente por el lado negativo, todos son ventanas de oportunidad. La parte positiva, voy a comenzar con el acercamiento que tuvimos con el presidente interino de Guadalajara, quien se puso en toda la disposición, como lo dijo Jesús, de generar una mesa de trabajo directa con él, mesa en la que te voy a pedir el favor, Jesús, de que les insistas mucho en que sí nos hagan una reunión, ya sea este viernes o el lunes de la siguiente semana, para que no se enfríe o se le sumen más pendientes por hacer y luego nos vayan posponiendo. Esta mesa no es solo exclusivo del tema de la glorieta la normal, es uno de los puntos, por supuesto, pero no es exclusivo solo de este tema, sino que se abren ahora sí a escuchar todas las necesidades que vemos nosotros como Consejo Ciudadano y ver ellos de qué manera pueden apoyar, aportar o facilitar. Me pasaron a esta como mini reunión, aparte solamente con ellos, algo que me sorprendió, que creo que también podría ser ventana de oportunidad, me sorprendió que desconocen mucho de cómo funciona el Consejo. Entonces, creo que sí, parte de este acercamiento que vamos a tener, pues va a involucrar mucho el que sepan cómo funciona. Les sorprendió saber, se me hizo muy curioso, pero les sorprendió saber que hay mesas de trabajo para diferentes temas y que incluso se agregan mesas según el tema que los consejeros vean de importancia o de acción inmediata. Me estuvieron preguntando mucho de cuánto tiempo dura el estar en el consejo, cómo se puede participar, cosas como muy básicas que deberían de saber, sin embargo no lo saben, y no es por crítica, es más que nada para retomar mucho lo que comenté reciente, comencé en mi tiempo como presidenta, de que tenemos que tener un acercamiento con todos y cada uno de los municipios de manera directa, para que vuelvan a refrescarles que existimos y de que requerimos de ellos, así como ellos de nosotros, para que todo funcione de una forma más objetiva. Entonces, en vista de que él se puso en toda la disposición durante su tiempo de presidente, pues quiere apoyarnos y creo que es una muy buena oportunidad y lo externó también posteriormente ya con el resto de los consejeros que los hay presentes para así aprovechar esto y, como comenta Jesús, replicarlo en todos los demás municipios de manera inmediata, para lo cual pues consejeros de otros municipios nos van a ayudar mucho de que podamos gestionar estas reuniones pues a la brevedad, dándole la formalidad por medio de Jesús, para Jesús, por favor, comenzar ya a solicitar estas reuniones con los presidentes y las personas que ellos consideren deben de estar presentes en esta primera reunión para presentarnos como consejo y describirnos nuevamente.
Segundo, como comenta la compañera Lupita, efectivamente se abrieron a nosotros, nos dieron la oportunidad, nos recibieron, se dieron el tiempo sobre todo de poder estar ahí presentes, aunque el presidente se tuvo que ir pronto, pues, pero se dieron la oportunidad y eso es muy bueno. Sin embargo, sí siento que de repente sí como que dijeron, ay, como que sí saben lo que están hablando, como que sí tienen mucho que expresar, ¿no? Y más en la forma en la que nos dirigimos a ellos. Mi resumen de la reunión como tal de hoy fue muy informativa. Muy informativa. Yo me esperaba una presentación muy concreta del proyecto, para en base a eso decir, ok, entonces esto sí está contemplado, esto no está contemplado, fíjate, veníamos preparados y mira, esta es nuestra propuesta, ¿no? Con lo del concurso. Pero no fue así, fue una presentación meramente, sí nos dijeron la idea de lo que tienen, de lo que se planea hacer ahí en la Glorieta, pero no nos dieron una ejecución tangible. ¿Cuándo quedaron de enviarnos la presentación del proyecto, la descripción del proyecto, Jesús? ¿Te dijeron? Me dieron fechas, pero yo voy a estar insistiendo. Bueno, al final Sí. Luis de la Mora, ya que usted no estaba, Luis de la Mora comentó que haría el vínculo directamente con usted. Ok. Entonces, yo ya no sé si se lo va a mandar directamente a usted. De cualquier manera, yo voy a estar insistiendo constantemente para que nos envíen todo. Yo espero a más tardar mañana ya tener todo para enviárselos y comenzar esta revisión puntual de cada uno de los temas. Sí, exacto, sobre todo para que le demos mucha agilidad y que demostremos como consejo que somos muy objetivos al momento de trabajar. Creo que tenemos más que claro, a pesar de todo lo que nos dijeron, tenemos más que claro de qué puede hacerle falta a este proyecto y qué cosas se tiene que integrar. Y creo que ellos sí saben que se necesitan esas cosas, pero a lo mejor necesitan de esa ayuda para poder materializar las ideas que ellos tienen también. De lo contrario, van a ser reuniones tras reuniones y no vamos a tener objetividad en ellas. Y creo que todos los consejeros tenemos una agenda muy, muy ocupada como para que todo sea informativo. O sea, entonces sí tenemos que no exigirles a ellos, sino siempre ir muy, muy bien preparados, sabiendo que todas las reuniones van a ser en este formato, o sea, informativo, porque así es como en primera instancia se presenta cualquier dependencia de gobierno, que está bien, pues, pero no nos es funcional del todo. Eso es lo que quiero dar a entender, no nos es funcional para trabajar, porque la información que sabíamos ayer y la información que sabemos ahora no genera gran diferencia, al contrario, nos genera más incertidumbre porque decimos, Dios mío, o sea, hay mucho más para trabajar de lo que creíamos. O sea, si era cierto nuestra sensación, nuestro presentimiento, sí, no está plasmado de la manera adecuada y si se quiere plasmar, al menos hoy no nos dieron un punto claro de llegada. Entonces, pero bueno, la forma de presentarnos es nuestra primera interacción como consejo en esta ocasión con estas dependencias gubernamentales. Creo que dieron claro de que sí queremos trabajar, que sí sabemos lo que estamos pidiendo y lo mejor que podemos hacer es aprovechar esta oportunidad que nos da el gobierno de Guadalajara para acercarnos, reunirnos y sobre todo ser muy, 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 muy objetivos, muy, muy objetivos. Y decirles, hay que hacer esto así. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Por qué no? ¿Cómo si se puede? ¿De qué manera? Y así, o sea, que vean que con nosotros es que nunca vamos por un no, siempre vamos un sí o un como sí. Y creo que eso nos puede dar mucha, mucha, mucha fuerza como consejo, mucha fuerza. Agradezco la asistencia, quiero recalcar, quiero agradecer la asistencia de mis compañeros consejeros. Sé que es difícil por las agendas que todos tenemos, pero la verdad, muchas gracias. Eso da un buen cuerpo y una muy buena imagen al consejo de que queremos participar y de que sí estamos integrados. Esperemos que en el resto de las reuniones que tengamos con otros municipios tengamos la misma respuesta con el resto de los consejeros. Y gracias a todos por escucharme. Excelente, muchísimas gracias, consejera Mariana. Y sí, justo eso que yo quería plantear es que creo que en base a esto podemos modelar esta gira de vinculación con el resto de los municipios y sí, por supuesto nos ponemos a trabajar en ello para ya empezar a gestionar ese tema. Le doy el uso de la voz al consejero Carlos y después a la consejera Lupita y después el consejero Aldo y con eso ya nos pasamos a asuntos varios. Adelante, consejero Carlos. Gracias. Para ampliar la información de lo que nos decía la consejera Lupita,
del tema del territorio y 115 constitucional, vale la pena revisar el POTMET. Viene marcado como centralidad metropolitana. Entonces, y es parte de los convenios precisamente de la Junta de Coordinación Metropolitana. O sea, aquí sí vale la pena, y como consejeros debemos estar bien claros nosotros cómo funciona este tema metropolitano, porque sí podemos a veces irnos por otro lado. A ver, los presidentes municipales y el gobernador firmaron y aprobaron un POTMET que se llama, ¿no? Y ahí dicen que varias acciones, entre ellas las urbanísticas, se van a coordinar. Inclusive los temas de los planes parciales. Ese es un tema. Y además convinieron una serie de temas en lo general. Marcaron en los gráficos, podemos verlo en el POTMET, unas áreas que son centralidades metropolitanas. Y marcan 3, básicamente. Lo que es Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, que es un radio de acción donde esta acción urbanística está inserta en este tema. Tan es así, por ejemplo, como el Paseo Alcalde, le tuvieron que entrar, lo autorizaron con un presupuesto, entre comillas, metropolitano, ¿no? Gobierno del Estado, municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Vale la pena revisar, tener muy claro estos temas, porque nuestra función como consejeros es ver dentro de los temas metropolitanos, urbanos, o cualquier otro de los temas que están ahí enmarcados de los convenios, ¿no? Y los que marca el reglamento, podemos aportar en ese sentido. Obviamente la autoridad municipal es la autoridad municipal y fueron electos, ¿no? Ellos tienen la última palabra, esa es la realidad. Ahí no hay ni vuelta de hoja. Pero sí, nuestra función va en función metropolitana y y la visión cuando se baja a otros niveles de las instancias, y ahorita la presidenta nos lo acaba de ratificar, como que no se tiene la información, y eso me preocupa, porque el Consejo y el IMEPLAN y la Junta de Coordinación, pues no es nueva, ya tiene varios años, como para que a nivel de funcionarios intermedios no lo tengan muy claro. Eso es a mí lo que me preocuparía también, ¿no? Pero bueno, es cuestión de cada. Y dentro de unos meses va a cambiar, va a entrar otros, ¿no? Del mismo partido, de diferentes, no lo sé. Y es volver a empezar. Entonces, yo creo que aquí hay todo un trabajo que se tiene que hacer por parte del Consejo y por parte del IMEPLAN para ir difundiendo a la sociedad en general y a los diferentes actores que hay unos temas metropolitanos y donde se puede intervenir y donde no se debe de intervenir. Eso es así de sencillo, ¿no? Eso es lo que más, que es todo un tema de reflexión, porque también ya tenemos algunos años en el Consejo, y el Consejo no se ha dado a conocer en muchos aspectos, y vale la pena, te digo, fue básico lo que nos dice la consejera presidenta, ¿no? Es cuanto. Muchísimas gracias, consejero Carlos. Le cedo el uso de la voz a la consejera Lupita y después al consejero Aldo, y ya pasamos a asuntos varios. Adelante, consejera Lupita, lo más breve posible, por favor. Pues prácticamente nada más era comentar que yo entendí que el proyecto ya estaba socializado, ya estaba terminado, y prácticamente nos van a dar apertura para hacer nuestros comentarios. Eso fue lo que yo entendí del proyecto. Y también pues es como lo comento yo, o sea que al final de cuentas se socializó en el municipio. Por eso es que yo comento que sí es un tema municipal, porque no se dio conocimiento a otras instancias para poder incidir en el tema. Pero prácticamente yo veo que la oportunidad que se nos está dando para mí es muy importante de poder trabajar, porque se nos abrieron las puertas ahora sí que el gobierno nos abrió las puertas al Consejo Metropolitano, y eso siento que es muy importante porque los directores nos conocieron y creo que de ahí se bajaron temas. También Gerardo tuvo la oportunidad de platicarlo en lo cortito, sus temas que trae de ICONIA. Entonces, creo que esa parte donde ya nos van conociendo nos agiliza más los trabajos.
Claro, muchísimas gracias, consejera Lupita. Adelante, Aldo, y pasamos a asuntos varios. Yo no estuve presente en la reunión, pero de lo que platican, creo que rescato dos cosas muy importantes. Definitivamente, un punto al 100%, otro con sus bemoles. El que rescato al 100% es la visión metropolitana de los compañeros consejeros que estuvieron en la reunión. Definitivamente, desde el inicio de la gestión de esta generación, se nos dijo que nos olvidáramos de ser consejeros de nuestros ayuntamientos, que nosotros nos convertíamos en ese mismo momento al aceptar este cargo honorario en consejeros metropolitanos y deberíamos, por lo tanto, de estar impulsando temas metropolitanos. Aquí lo comentó el arquitecto Carlos, el arquitecto Gerardo, la escala es muy diferente. O sea, un proyecto en un lugar eminentemente metropolitano, pues debemos nosotros como consejo de impulsar y de proponer soluciones metropolitanas, no tanto soluciones locales. Para eso existen las coordinaciones en cada municipio de sus propios consejos ciudadanos. Pero eso lo celebro y lo rescato. Sí rescato la apertura del ayuntamiento, insisto, después de abrir las puertas, recibirnos. El bemol que hay aquí es que una cosa es que nos escuchen y otra cosa es que nos hagan caso. Ahí todavía no sabemos. Esperemos que se nos pueda hacer caso precisamente para darle una escala metropolitana a esta área que definitivamente es muy importante y los compañeros que más están empapados en el tema lo reafirman de esa manera. Entonces yo creo que vamos tratando de sacar lo bueno que hubo de la reunión para podernos proyectar en lo que viene y aprender muchísimo de este ejemplo que tiene mucho que ver con lo que dije, que ahorita tocaremos en asuntos varios, porque sí me gustaría socializarlo antes de pasarlo, por supuesto, a la comisión. Es cuanto. Gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces pasamos a asuntos varios. Hay dos temas que yo veo ahí en el tintero. Les pediríamos nada más ser lo más breves posibles para ya definirlos. Uno es esto que comenta el consejero Aldo respecto a la comisión de comunicación para ya empezar a trabajar en estos insumos. A mí me parece una excelente idea. En parte, yo le comentaba a Aldo que ya se hace en cierta medida. ¿Por qué? Porque todas estas labores, pues sí se están socializando en la página web. O sea, por ejemplo, la reunión del día de hoy se va, de hecho ya se publicó en la página web y se va a publicar en las redes sociales. Sin duda se publican como noticias, ¿no? Entonces habría tal vez un esquema para convertirlos a infografías, que creo que es a lo que se refiere precisamente Aldo, y hacerlo como de manera más puntual, más directa, más específica. Y yo creo que eso es algo que sin duda se podría plantear. Creo que creo que no va a haber ningún desacuerdo por parte de los consejeros en que la comisión pueda sesionar y definir esos temas precisamente para avanzar. Creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con eso. Entonces podríamos dejarlo incluso como acuerdo del día de hoy. Y el otro tema, que justo se nos acaba de ir la consejera Lupita, pero que sí mencionó dentro de sus intervenciones, es este tema y nos lo platicó al final cuando estamos con el consejero Gerardo, de solicitar tal vez algún taller para el tema de perspectiva de género. Ahí, si les parece adecuado y si gustan, me puedo comprometer yo a empezar esas gestiones. Gabriela de la Torre, que es la coordinadora técnica de investigación del IMEPLAN, que es precisamente quien estuvo hoy en la reunión en representación del IMEPLAN, es experta en esos temas y con todo gusto nos puede ayudar a identificar pues si hay algún taller, si hay o incluso si ella misma puede impartir algún tema. Yo les preguntaría si alguien está en desacuerdo con eso para que yo empiece a hacer esas gestiones y creo que sería un buen insumo para el consejo. Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo también en eso. Entonces empezaré con eso y finalmente preguntarle si alguien más tiene alguna... Jesús, me desconecté. ¿Podrías repetirlos? Sí, básicamente hubo dos acuerdos ahorita en asuntos varios, consejera Lupita. Uno, el tema que... Jesús, me perdí porque me desconecté. Sí, le comento los dos acuerdos que se generaron ahorita. Hubo dos, uno relacionado al tema que comentaba Aldo, de comunicar en redes sociales los trabajos, aunque sean preliminares, que hace el Consejo. Lo que acordamos es que la propia Comisión de Comunicación pueda sesionar esta semana para definirlo y ir hacia adelante.
Y el segundo tema es lo que mencionó usted, de que pudiéramos empezar las gestiones para que el Consejo reciba pues algún taller o algún insumo en el tema de perspectiva de género. Ya todos estuvieron de acuerdo, entonces yo voy a empezar esas gestiones. Le preguntaría a los consejeros si alguien más tiene algún otro asunto vario. De no ser así, pues adelante, consejero Rubén. Le había comentado a Enrique que tengo el interés en participar en la mesa de normatividad y vigilancia, si hay la posibilidad. Quedamos de que tiene que manifestarlo pues en esta reunión general. Claro, sin ningún problema lo agregamos a los trabajos de la comisión. Correcto. El otro punto nada más, tú mencionaste del tema que se estaría llevando a presidencia para tener las sesiones permanentes, y yo estaba analizando mi tema, por ejemplo, para que si había la posibilidad también llevarlo a esa parte. A mí me interesa que mi tema se esté sesionando porque quiero que esto ya se vaya, que funcione. Entonces, si no hay ningún inconveniente, también llevarlo a las sesiones a presidencia para que se vaya dando a conocer y que arranquemos con lo que tenemos ahí programado. Claro, si le parece bien, bueno, creo que hay dos aristas de ese tema que menciona. Uno es que está completamente adecuado y es perfecto que en la mesa que se establezca con el municipio, usted pueda tratar temas, pues del tema del cuidado de arbolado y todo ese tipo de temas. Eso está perfecto. Pero sí creo importante aclarar que la comisión que tiene el consejo, es importante que vea el asunto en una escala metropolitana. Entonces, si bien puede haber este acercamiento con el municipio, pues también asegurarnos de que tengamos pues una visión metropolitana para lidiar con esto, pero no solamente en la inmediación de Guadalajara, sino en toda la metrópoli. Es correcto, sí, el interés que sea metropolitano, porque sí es de suma importancia, por eso lo mencionaba. Ese es el objetivo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tendrá algún otro asunto vario? De no ser así, entonces clausuraríamos el día de hoy la sesión. Les agradezco muchísimo su atención, justo debajo de las 2 horas. Que tengan un excelente resto del día y estaremos en comunicación con ustedes pues en el transcurso de la semana. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes.